Entonces, yendo un poquito a la definición, tenemos que tener en cuenta que es una patología crónica caracterizada por 3 puntos importantes. Vamos a tener la inflamación, la broncoconstricción y el aumento de la secreción de moco. Todo eso nos va a generar un factor obstructivo dentro de lo que va a ser la vía aérea. Por ende, esto es importante lo de la obstrucción, nosotros a la hora de querer tratar el asma, ya sea en lo agudo o en lo crónico, vamos a querer desobstruir esa vía aérea. Vamos a querer que la vía aérea quede permeable nuevamente con aire, porque, y pensando un poquito en esto de, che, no me está entrando oxígeno, puede traer repercusiones totalmente negativas para la persona, para el paciente. Algunas causas o factores, tener en cuenta siempre lo genético, lo ambiental, lo ocupacional, sobre todo más en la anamnesis, y ciertas cuestiones como la obesidad, el tabaco y esas cosas siempre tenerla en cuenta para engrosar aún más de dónde puede venir. La fisiopatología, esto sí es muy importante, tener en cuenta lo de la inflamación, lo del moco y lo de la broncoconstricción y la hiperreactividad, que es la base de la causa del asma. Y acá, esto yo les decía de la obstrucción aérea, y acá hay un cuadrito que este lo hice a mano, y después encontré uno que más o menos estaba bien, pero básicamente es, entra el alérgeno o la sustancia X para esa persona, alérgeno. Por un lado, me va a estimular al sistema nervioso simpático. Digo esto porque acá va a haber receptores muy importantes a la hora de la broncodilatación, que me van a hacer la broncoconstricción, y por otro lado, va a ser tomado por las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, va a agarrar este alérgeno como un antígeno, lo va a llevar al ganglio, me va a generar la respuesta inmunitaria con los linfocitos T y los linfocitos B, que en este caso van a secretar determinadas sustancias químicas como interleuquinas y demás, que van a ser captadas por la inmunoglobulina por la inmunoglobulina E, perdón, y esta IgG va a ser dada por los linfocitos B. Y esto es importante porque también acá va a haber fármacos que van a actuar. Estos mastocitos van a degranular, me van a generar la histamina que me predispone a la inflamación y leucotrienos que terminan haciendo que la respuesta del epitelio respiratorio sea la secreción de moco, dándome este grado de obstrucción en la vía aérea. Acá otra un poquito más ordenado y por ahí más completo, pero teniendo en cuenta siempre esas 3 cositas. Cómo se vería un bronquiolo normal y la vía aérea normal y cómo estaría en el asma. Imagínense toda la repercusión a la hora de la clínica y a la hora de el intercambio gaseoso, cómo está dificultado en estos pacientes. En la clínica, fundamentalmente en lo agudo, disneas, sibilancias, uso de musculatura accesoria, y nos tenemos que asustar cuando no haya a la auscultación ruidos respiratorios. Y en la parte crónica, tener en cuenta una tos seca, sibilancias, limitación al ejercicio. Yo sé que esto es más que nada para lo farmacológico, pero siempre está bueno hacer un repasito, aunque sea rápido. El tratamiento. Acá esto es lo que más nos interesa. En las crisis agudas tenemos, si nosotros en la fisiopatología lo que más va a predominar va a ser la broncoconstricción, entonces justamente lo que vamos a utilizar van a ser broncodilatadores, que van a ser los beta-agonistas de acción corta fundamentalmente, ya los vamos a ver que también hay unas de acción larga, los anticolinérgicos de acción corta como el dipatropio y corticoides sistémicos para atacar a esa broncoconstricción generando la broncodilatación y atacar, si se quiere, a esa inflamación con los corticoides para desobstruir la vía aérea. En lo crónico tenemos otra urgencia, si se quiere, vamos a tener mucho más tiempo y tenemos otros fármacos que también algunos se pueden ir repitiendo en grupos farmacológicos. Digo. Tenemos los corticoides inhalados, el que más por ahí pueden haber escuchado es la budesonida, la fluticasona, muy utilizado sobre todo en pediatría.
Los antagonistas de los leucotrienos, el montelukast, fundamentalmente. De segunda línea, los de acción prolongada que les decía, fundamentalmente el salmeterol. Los anticolinérgicos, otro broncodilatador de acción prolongada, el tiotropio. Y los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, como el sileutón. Y tercera línea tenemos los inmunomoduladores, como el omalizumab, que también entra, por eso los colocamos. Todos los que colocamos acá van a ingresar, que está también subido en el transparente cuáles van a ser esos temas. Maciel, una cosa. Sí. Vuelves. Ahí hay una cosa de dejar de compartir porque está como sensibilización documentada y niveles elevados de que... Ahí está. Ahí está. No, perdón, no te entendía. Ahí está. Avísame si se ve bien. ¿Listo? No, está bien, sí. Listo. Gracias. No me había dado cuenta. Bien. Que no me avanza. Ahí está. Bueno, arrancamos con los fármacos. Como les digo, vamos a tener los broncodilatadores. Dentro del grupo de los broncodilatadores vamos a tener los agonistas beta 2 con los de acción corta y los de acción larga. Los de acción corta, acá les dejo la lista. El fundamental y el principal va a ser el salbutamol. Y del otro lado, los de acción prolongada, el salmeterol fundamentalmente. Esos van a ser los fármacos que van a estar dentro de este grupo, basados en esto de la fisiopatología, que la broncoconstricción es lo más potente, lo que abunda, si se quiere. Ahora, ahí está. Bueno, el mecanismo de acción de cada uno de ellos, acá vamos a tener que los de acción corta y los de acción larga van a actuar sobre el mismo receptor, que va a ser los beta 2, lo que me va a producir una broncodilatación del músculo liso. Van a actuar a través de proteínas GS, por lo tanto van a generar toda una cascada de segundos mensajeros, donde entra la adenilciclasa, la proteína quinasa y demás. Esto nos lleva fundamentalmente a la relajación del músculo liso, y también se ha visto que tiene una acción sobre la degranulación mastocitaria. Por otro lado, los de larga acción van a durar un poquito más a la hora de unirse a ese receptor, por eso son de acción larga, pero van a actuar sobre el mismo receptor, produciendo el mismo efecto, que es la broncodilatación. Acá les dejo un poquito, les dejo un poquito de una imagen de Goodman, de esto que yo les venía diciendo, de cómo entra el agonista beta 2 con el receptor, la vía de segundos mensajeros, y todo lo que conlleva y produce a nivel del músculo liso. Déjame sacar una duda respecto del SABA. Yo había leído en Goodman que él aumentaba la secreción de moco de las glándulas submucosas y del transporte de iones. O sea, el paciente al utilizar lo mismo va a presentar una mayor producción de moco. Perdón, no te escuché bien. Te escuché aumenta la producción de moco. Yo había leído en Goodman que el SABA o salbutamol va a generar un aumento de la secreción de moco, de las glándulas mucosas y de las vías respiratorias. Entonces el paciente, al utilizar este medicamento, va a producir más moco. No, en realidad lo que hace es algo que voy a hablar yo después, pero te lo digo ahora. Lo que hace es aumentar el clearance mucociliar, es decir, el aclaramiento. Sí. Va a mover más las cilias y se va a mover el moco, ¿sí? Lo opuesto a lo que vos estás diciendo. Entonces el moco, que por ejemplo ya está más espeso, quedaría como más fluido para una mayor excreción. No, lo que hace es mover el moco. Sí. ¿Estamos? Perdón que no te había escuchado bien la pregunta. Gracias, sí, gracias. Listo. Cualquier cosa me paro. Bueno. Siguiendo con esperen que no lo puedo encontrar. Ahí está. Siguiendo con la farmacocinética, absorción, la vía de administración va a ser inhalada. La distribución va a ser rápida, va a ser rápida en las vías respiratorias bajas.
sobre todo con una baja absorción sistémica, el metabolismo va a ser fundamentalmente hepático y la excreción renal. Eso no hay mucho cambio con lo que veníamos viendo con nuestros compañeros. La vía también va a ser inhalada en los de acción larga, se acumula en la membrana celular cerca del receptor beta, y esto tiene que ver con que son de acción un poquito más larga, quedan más unidos, si se quiere, al receptor. El metabolismo hepático y la excreción renal fecal. Los efectos adversos, fundamentalmente tener en cuenta el temblor y la taquicardia, porque pueden llegar con esta distribución sistémica, llegar a activar a los beta 2 en el corazón, entonces me puede generar una taquicardia, tenerlo en cuenta, sobre todo no olvidarnos. Se ha descrito también hipopotasemia, no es tan frecuente, pero también está descrito. Con respecto a las interacciones, justamente basado en esto de interaccionar con los beta 2, cuando el paciente esté beta bloqueado, pueden llegar a antagonizar a estos receptores y reducir su efecto. También se ha descrito con diuréticos, que pueden llegar a potenciar la hipopotasemia, y con algunos antidepresivos dicíclicos, que pueden llegar a tener efectos cardiovasculares, pero no es tan frecuente. Pasamos a al otro grupo, que son los anticolinérgicos muscarínicos, donde también tenemos de acción corta o de acción larga, según cómo se van a relacionar y cómo se van a unir al receptor. Por un lado, el bromuro de ipatropio y el bromuro de tiopotropio. El mecanismo de acción, van a unirse a los receptores muscarínicos del músculo liso bronquial, y ahí van a inducir a través de ciertos de vías de segundos mensajeros la inhibición de la recaptación del calcio, por ende, una broncodilatación, perdón, vasodilatación. Una broncodilatación. Justamente con esto siento el grupo de los broncodilatadores ayudando aún más al grupo anterior que estábamos viendo. Acá les puse cuáles son los grupos, los receptores que podemos llegar a entrar, fundamentalmente los muscarínicos tipo 3, que van a estar en el músculo liso bronquial. Al nosotros interaccionar con ellos, vamos a lograr esta broncodilatación. Acá otra imagen de Woodman, de cómo está con el efecto que tienen a nivel gráfico, de cómo nos va a broncodilatar y permitir el paso del aire en la vía aérea. Con respecto a la farmacocinética, una administración va a ser inhalada, eso es lo más importante. Actúa localmente en las vías respiratorias, muy poca penetración sistémica. Va a ser parcialmente metabolizado en hígado y se va a excretar en heces y orina, eso sin cambios. Los efectos adversos, hay algunos descritos que son más sistémicos y raros, por eso no los puse, pero no los remarqué, pero sí los más frecuentes vendrían a ser sequedad de boca, sabor amargo e irritación de la garganta, todo por la vía de administración. Bien, ahora pasamos a las drogas antiinflamatorias. ¿Me iban a preguntar algo? Listo. Con las drogas antiinflamatorias vamos con los corticoides inhalados y los corticoides sistémicos. Dentro de los inhalados, los que tenemos más importantes son la budesonida y la fluticasona. También está descrito la blectomotasona, la citosonida. No son tan utilizados, pero yo también se los puse y remarqué los más importantes. Y del otro lado, los sistémicos, con los orales y con los intravenosos. Los orales con la prednisona y la prednisolona, y los intravenosos con la hidrocortisona y la metilprednisolona. Los mecanismos de acción que van a tener van a ser, como todo glucocorticoide, derivado en realidad de glucocorticoides, van a entrar adentro de la célula porque van a ser altamente liposolubles, y a partir de ahí van a unirse a receptores fundamentalmente nucleares y van a modificar, si se quiere, la síntesis desde el propio núcleo, desde donde se regula todo, de mediadores químicos que van a ser proinflamatorios.
Entonces, a partir de acá se sustenta el hecho de que tenemos los broncodilatadores, los antiinflamatorios, en son de buscar siempre desobstruir la vía aérea. Acá el cuadro con el mecanismo de acción, este también es de Goodman, cómo ingresa, se une, pasa al núcleo, y cómo se va a unir a los genes para inhibir esta síntesis de sustancias proinflamatorias. Con respecto a la farmacocinética, la absorción pueden ser inhalados, orales o intravenosos, dependiendo de cuál sean, de acción corta o larga. La distribución va a ser amplia en los tejidos y se va a unir en gran medida a las proteínas plasmáticas. El metabolismo, algunos van a ser metabolizados por algunas enzimas pulmonares puntuales, como las esterasas, y por otro, el metabolismo hepático con el citocromo P450, que es el 3A4. En la excreción va a ser fundamentalmente renal, como metabolitos inactivos. Con respecto a los efectos adversos, siempre pensar que están relacionados con la vía de administración, es decir, si vamos a darlos, dependiendo de la vía de administración, puede llegar a causar alguna disfonía o ronquera, candidiasis por este efecto inmunosupresor que tienen los corticoides, tos o irritación, y se ha descrito también algunos de sabor desagradable. Con respecto a los sistémicos, puede llegar a hacer una supresión del eje hipotálamo, puede causar osteoporosis, cataratas, retraso en el crecimiento, hiperglucemia, hipertensión. Hay más, pero me parecieron esos los más importantes. Con respecto a las interacciones, van a empezar a interaccionar con justamente todos aquellos que sean metabolizados por la CYP3A4, como por ejemplo el ketonazol o el ritonavir. También pueden llegar a interaccionar de nuevo con los beta agonistas, tener en cuenta esto, porque puede suceder. Con respecto a los sistémicos, con los AINES, con los diuréticos, que pueden potenciar la pérdida de potasio y eso llevar a alguna alteración cardíaca, eso tenerlo bien en cuenta. También con antidiabéticos orales y anticoagulantes. Bien. Por otro lado, también estaban descritos los inhibidores de los leucotrienos, y acá se dividen en la lipoxigenasa y los inhibidores particularmente del receptor de leucotrieno, esto con el metabolismo bien de lo que es el ácido araquidónico. Entonces, unos van a actuar en la lipooxigenasa, como el sileptón, y los otros van a ir a un receptor, que ahora lo vamos a ver, más específico de los leucotrienos, que va a estar en determinadas células de la respuesta inflamatoria, entonces me va a disminuir esa inflamación dentro de la vía aérea. Acá les dejo los dos para que les quede más gráfico. Y esto es lo que yo les decía de los receptores, puntualmente de los leucotrienos, en donde van a estar en lo más importante, en el músculo liso, en las células inmunes, y fíjese que van a estar en los mastocitos, que en la fisiopatología eran los que degranulaban para la inflamación y para la secreción de moco, entonces van a tener acción ante eso, y en los linfocitos T y B, que tenían que ver con activar a los mastocitos y con la secreción y síntesis de la IgE. El mecanismo de acción: van a inhibir a la lipoxigenasa, por eso van a cortar toda la cascada inflamatoria a partir del ácido araquidónico, y van a disminuir la inflamación. Y del otro lado, al bloquear estos receptores que van a estar en las células, en los lugares que nosotros acá mencionamos, nos va a llevar a una broncodilatación, a disminuir la hipersecreción de moco y a disminuir la inflamación que se está causando en la fisiopatología del asma, logrando lo que nosotros queremos, que es que reduzca la inflamación. Acá es lo que yo les decía, también esta imagen es de Goodman, dónde va a actuar cada uno y el efecto que nosotros vamos a tener a la hora de
el tratamiento de esta patología. Con respecto a la farmacocinética, tenemos que ambos van a ser por vía oral, van a tener por un lado una amplia distribución en tejidos, el metabolismo hepático y excreción renal con respecto a los inhibidores de la lipoxigenasa, y por otro van a tener una alta unión a proteínas, también van a ser por vía oral, metabolismo hepático y excreción biliar como cuestiones fundamentales. Y estos detalles, que no se ve afectada con alimentos, el Montelukast y el Staphylococcus sí. Son datos por ahí de color, pero es tan bueno a veces recordar. Con respecto a los efectos adversos, generar hepatotoxicidad, cefalea, dispepsias y náuseas. Eso en los fármacos que son por vía oral generalmente lo pueden llegar a deducir. Si no se acuerdan, si es vía oral, generalmente con los efectos adversos a nivel gastrointestinal no le van a errar. Y con respecto a los otros, el más común es el dolor de cabeza. Por eso se los remarqué bien en rojo, tenerlo muy, muy en cuenta eso. Las interacciones tienen que ver fundamentalmente estos y en general con compartir con fármacos las vías de metabolismo, de compartir los complejos enzimáticos a nivel hepático. Entonces, por un lado, los inhibidores de la lipoxigenasa, aquellos que inhiban a estos complejos enzimáticos como la warfarina y el propanolol, me pueden aumentar los niveles plasmáticos, y el alcohol también por la hepatotoxicidad. Del otro lado, tenemos que actúan sobre la CYP2C9, la warfarina, por ejemplo, y del Montelukast, que puede potenciar a determinados efectos psiquiátricos. Está descrito, no es tan frecuente, pero está dentro de las interacciones. Y ya creo que llegando al final, tenemos los inmunomoduladores, que van a ser anticuerpos monoclonales, van a actuar bien a nivel de la respuesta inmunológica. Hay una clasificación que es bien de la biosíntesis de estos. Algunos derivan de las ratas, otros están mezclados y otros son meramente humanos, como dato para que tengan en cuenta. El que nosotros nos vamos el más importante en este caso y el más utilizado es el omalizumab. Como bien digo, es un anticuerpo monoclonal que va a actuar y va a bloquear la unión de la inmunoglobulina GE a los receptores de los mastocitos. O sea, en la fisiopatología, si se acuerdan, cuando llegaba el alérgeno, iba a los ganglios linfáticos, me mandaba linfocitos T y linfocitos B, y estos linfocitos B le daban a la IgGE a los mastocitos para que pudieran captar las sustancias proinflamatorias, las sustancias como las interleuquinas que liberaban los linfocitos T, y ahí dar la inflamación y dar la secreción de moco. Esto va a ser lo que va a cortar. No van a permitir que esa IgGE llegue, por ende me van a cortar toda la respuesta de inflamación y de secreción de moco. Ahí es bien donde van a actuar. Esta imagen también está en Goodman. Y con respecto a la farmacocinética, tenemos que tener en cuenta que esta es subcutánea, que tiene una circulación en los tejidos importante, que es un metabolismo a nivel del retículo endotelial, del sistema o órgano retículo endotelial, mejor dicho, y a nivel de la excreción puede ser mínimamente renal, generalmente se degrada en aminoácidos. Los efectos adversos, algo local en el sitio de inyección, como dolor o enrojecimiento, puede estar, y está descrito una anafilaxia, pero es muy rara, y cefalea e infecciones respiratorias superiores por esta modulación de la respuesta inmune. Tener en cuenta que no son muy utilizados porque todos estos anticuerpos monoclonales son muy caros, están descritos, se utilizan en casos muy puntuales, pero están ahí. Y interacciones no están descritas, o por lo menos en Goodman, que sean significativas.
¿Por acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Podés volver en efectos adversos? Sí. Gracias. No. Más sí, ¿se puede pasar ese pago después al grupo nuestro? Sí, yo no tengo problema. Sería un golazo. Déjenme un mail y se los mando, no hay drama. Acá algunas No, preguntas me que quedó veía. una duda. Con respecto al salbutamol y el salbuterol, que uno es de acción rápida, otro de acción lenta. Sí. O sea, la diferencia es del tipo de droga, pero dónde se une y cómo actúa es todo lo mismo. Exacto. Pensalo como si uno se uniera por más tiempo y el otro por menos tiempo. Obviamente que hay cuestiones bien moleculares que tienen que ver con la interacción del receptor y cuestiones de los terminales de aminoácidos, pero básicamente es que uno se une más y el otro se une menos. Uno tiene más abrojo y el otro no. Y eso tiene que ver con el tiempo la acción que tiene. Listo, gracias. Yo tengo una Tengan pregunta. en cuenta que en la diferencia entre salbutamol y salmeterol, el objetivo es siempre prevenir las exacerbaciones. Entonces, siempre van a tener el salmeterol como droga de base y rescates de salbutamol. Aparte, porque el salbutamol tiene un efecto mucho más rápido que el salmeterol. Yo tengo una pregunta con respecto a los corticoides sistémicos. Se usan, ¿no es cierto?, para las exacerbaciones justamente y después se tiene que suspender por el tema de los efectos adversos. Y como tratamiento profiláctico, entonces se combinan en el PAF, digamos, con los LAVA. Sí, están las presentaciones duales de ellos, sí, sí. Es más, el tratamiento estándar tanto del asma como del EPOC hace décadas que no varía, sigue siendo el mismo. Beta 2 y corticoides, obvio depende de los distintos estadios, eso no cambia. Y en la EPOC también anticolinérgico y beta 2. Hay ahora algunas drogas nuevas, bueno, los inhibidores leucotrienos no son tan nuevos, pero están, y los biológicos sí son mucho más nuevos. ¿Qué pasó? ¿Por qué demoraron tanto el aparecer de estos nuevos? Tengo una Porque consulta. nunca utilizamos corticoides de manera sistémica. La facilidad de una aplicación local, como puede ser la inhalatoria, disminuye o casi suprime todos los efectos adversos sistémicos de los corticoides. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, sigo entonces. A ver, acá decía qué diferencia hay entre prednisona y prednisolona. Bueno, prednisolona es el principio activo de la prednisona, nada más. Ahí toma, ya lo respondieron ahí abajo. No, recién lo veía. Acá es importante el síndrome de Church-Strauss como efecto adverso. Bueno, no es un efecto adverso de ninguno de estos tratamientos, es una entidad aparte el síndrome de Church-Strauss y bien específico, medio autoinmune, ahora no recuerdo bien, pero hay inmunoglobulina E y demás. Acá también preguntaba algún fármaco utilizado en el tratamiento del asma o enfermedades inflamatorias que estimule la producción de interleucina 10, en lugar de suprimir el sistema inmune. Relevante en este momento, no. Un específico, no. Y los leucotrienos, bueno, los inhibidores leucotrienos se utilizan precisamente solamente en asma, no en EPOC. Pero eso sería cuando no dan efecto los de larga duración.
No. Esto es un tratamiento progresivo. La enfermedad, el asma por sí, es una enfermedad respiratoria crónica, tiene distintos estadios. Eso lo van a ver en clínica, estadio 1, 2, 3 y 4. Se la emparenta siempre con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero tienen fisiopatologías totalmente diferentes. Y el tratamiento es más o menos parecido. Recuerden esto, que solamente el estadio 4 del asma se lo considere poco. O sea, fisiológicamente son entidades diferentes. Entonces, el tratamiento varía, es diferente por eso. En el caso del asma, no es lo mismo el tratamiento de un asma de estadio 1, que son exacerbaciones cada cierto periodo de tiempo, menos de, si no me equivoco, eran menos de 3 al año, o algo así, que un asma de estadio ya 4, que tiene, o estadio 3 sin llegar al 4, que tiene exacerbaciones mucho más frecuentes, y limitaciones funcionales cotidianas. Entonces, esto no es que se deja uno, se deja otro, se siguen dando lo mismo, nomás que se va progresando en los fármacos que se utilizan. Esto ya responde más a una guía de tratamiento, que eso es lo que ven en clínica, básicamente, guías de tratamiento. Nosotros lo que hacemos acá es mostrarle cada fármaco, todos los fármacos de la guía.